Tenía que se quedaran fuera. Es que ese Carranza... Yo siempre se lo dije a mis hombres. Carranza es un canalla. Él y los suyos siempre han dormido en almohada blandita. ¿Quién les va a creer que son amigos de los pobres? Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy conoceremos las mentiras que nos contaron desde niños sobre personajes históricos de Latinoamérica y que tal vez en realidad eran más oscuros de lo que pensábamos. Número 20. El Che Guevara. Este argentino es un emblema para la izquierda latinoamericana por su liderazgo en la Revolución Cubana. Sin embargo, la historia que nos contaron de su vida está llena de momentos bastante dudosos, comenzando por su nacimiento. Oficialmente nació el 14 de junio, pero según el periodista John Lee Anderson, sus padres de clase alta tuvieron que mentir para evitar habladurías, pues al momento del matrimonio ya estaba concebido. Además, hay distintas versiones sobre su supuesta titulación como médico. En esos momentos, Fidel Castro ascendió al Che a comandante, siendo el único, además de Castro, en tener ese rango. Desde entonces se le debía tratar como comandante Che Guevara. La tan famosa síntesis de su cara que el propio gobierno cubano no quiso publicar y de qué tan cierto es el que haya dicho, apunte bien, va a matar a un hombre. Es innegable, te guste o no, que la figura del Che es una de esas figuras carismáticas que cuentan con una historia vital trepidante. Número 19. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue un héroe para el pueblo durante la Revolución Mexicana y tras su muerte se convirtió incluso en un símbolo para los campesinos de toda América Latina. Pero existen algunos detalles de su historia que han sido desmentidos a través de los años. Por ejemplo, se ha promulgado siempre la idea de que era un indio de origen humilde, cuando en realidad era un pequeño propietario que incluso tenía varios caballos y usaba trajes con botones de plata. Tengo entendido que es usted un gran amante de los caballos. Por otro lado, el famoso lema Tierra y Libertad, que fue siempre asociado a este héroe, en realidad fue pronunciado por Ricardo Flores Magón, el político y escritor fundador del Partido Liberal Mexicano, y considerado uno de los precursores intelectuales de la revolución. La tierra no se vende, no se compra. Es nuestra madre. Además, es de la comunidad. Número 18. Bartolomé de las Casas. El fray fue proclamado protector universal de los indios y hasta el día de hoy se le reconoce como un símbolo de los sometidos. De hecho, fue una imagen fuerte para la llamada Teología de la Liberación del siglo XX, movimiento de un grupo de sacerdotes preocupados por los más pobres. En realidad, de las Casas no los trataba tan bien. Se dice que los hacía cargar sus equipajes como un español más. Este comportamiento ambiguo suscita interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su relación con los nativos. Y su postura comprobada era completamente esclavista. Según sus textos para la corona, había que traer hombres de África a América para reemplazar el trabajo forzado indígena. Un angelito de las Casas. En 1561, terminó su libro Historia de las Indias y la cedió al Colegio de San Gregorio, estipulando que no podría publicarse hasta pasados 40 años, con un objetivo evidente que a estas alturas ya podemos intuir. Número 17. José Vasconcelos. Esta figura emblemática es reconocida por sus múltiples aportes en el ámbito de la educación mexicana y por ser un antirracista consumado, autor del ensayo La raza cósmica y de la frase Por mi raza hablará el espíritu, que aparece en el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diciendo que lo que verdaderamente había querido decir era: por mi raza hablará el Espíritu Santo. Es por esto que para todos resulta sorpresivo que, posterior a su desilusión política y a su declarada enemistad con el PNR, haya empezado a mostrar afinidad hacia el régimen fascista italiano y al nacionalismo alemán presente en Europa en esos momentos. Esto lo demostró abiertamente a través de la publicación de la revista Timón, que dirigió tras volver a México en 1940. Con esto pueden tener una idea muy clara de lo que fue como escritor José Vasconcelos. Número 16. Martín Fierro.
Muchas de las mentiras históricas fueron creadas directamente por literatos. El caso de Martín Fierro, el gaucho argentino solitario que se paseaba por las pampas enfrentándose a indios y negros, es emblemático. Con toda la suerte de Fierro, va a caer bajo la jurisdicción, digamos, de un juez que lo odiaba porque Fierro no había ido a votar. Entonces lo manda a la frontera a pelear con los indios y a trabajar. Para muchos, incluidos intelectuales, sí existió, pero para otros era un modelo de personaje que representaba la realidad. Su análisis es tan amplio y profundo que pareciera que realmente vivió. Un distraído puede confundirse ante tantas menciones. Lo cierto es que no hay ningún registro histórico que les dé validez a estas ideas. Martín Fierro es ficción, hasta que no se demuestre lo contrario. Número 15. Maximiliano y Carlota de Habsburgo. Ambos fueron considerados villanos históricos de México por ser los enviados para liderar el Segundo Imperio Mexicano. En general, la imagen que tenemos de ellos es de dos gobernantes autoritarios. Sin embargo, no parecen ser tan malos como nos los enseñaron en la escuela. Hay historiadores que consideran a Maximiliano como el primer indigenista de México y en promulgar leyes a favor de los trabajadores. Y confirmó la vigencia de las leyes de reforma, que habían significado la separación del Estado y la Iglesia. Además, Carlota de México, cuando quedó al mando durante una expedición de su esposo, aprovechó el tiempo para emprender proyectos sociales de infraestructura y de caridad. Por ejemplo, decretó la Ley de Instrucción Pública, que garantizaba la instrucción primaria gratuita y obligatoria. Fundó escuelas y academias, limitó el horario laboral y los castigos corporales, así como el trabajo infantil, y emprendió la mejora de los transportes y comunicaciones. El mensajero me trajo también, querido Max, un relicario con algunas hebras de barba rubia que llovía sobre tu pecho condecorado con el águila azteca. Número 14. Isabel la Católica. Mientras más antiguo el personaje, más mentiras existen en torno a él. Este es el caso de Isabel de Castilla, conocida también como Isabel la Católica, hoy presente en muchas calles e iglesias latinas. No hay tiempo que perder, Chacón, preparadlo todo. ¿Una mujer reina de Castilla? Ruego a Dios que no permita tal barbaridad. Su nombre era Isabel. Soy Isabel de Trastámara, hija del rey Juan. En su reinado se financió y apoyó la expedición de Cristóbal Colón para lo que es hoy el continente americano. Y aunque se cree que vendió las joyas de la corona, eso es falso. La realidad es que solo quiso darlas como garantía, y ni así se las aceptaron. En ese entonces el propio prestamista se hizo cargo de muchos de los gastos. Eso sí, el negocio salió redondo. Isabel, la reina que cambió el signo de los tiempos. Quiero ser mujer y madre antes que reina. Número 13. Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna es uno de los personajes más controversiales de la historia mexicana, y es que se le atribuye a su codicia e insaciable ambición la pérdida de gran parte del territorio mexicano ante Estados Unidos. Solo media. General, comprenda. California tiene playa, tiene aguas cristalinas, mujeres hermosas. Texas, ¿qué tiene? Petroleum. Petroleum es negro, feo, es viscoso, huele mal. Pero hay mucho detrás de esta acción. Por ejemplo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que se perdió gran parte del territorio, fue firmado para ponerle fin a una serie de combates para los que México se estaba quedando sin recursos para continuar. De hecho, cuando este se firmó, el país se encontraba bajo el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, mientras que Santa Anna intentaba continuar con la guerra en Oaxaca. Lo que sí es hasta cierto punto verdad es que vendió la mesilla. Sin embargo, esto fue la consecuencia de una serie de negociaciones y hasta amenazas de invasión para las que Santa Anna sabía que México se encontraba en desventaja, por lo que no tuvo más opción que aceptar. Trato. Le voy a pedir que integre Nuevo México al tratado. No, Nuevo México no. ¿Por qué? Porque está nuevo. Número 12. Alfonso Ugarte.
Las guerras son un buen momento para crear héroes, y eso lo saben bien en Perú. No importa si ganaste o perdiste, puedes hacer historias para crear ese sentimiento de patriotismo y orgullo por los símbolos nacionales. Una historia muy conocida pero difícil de creer es la de Alfonso Ugarte. El amor por su patria hizo que renunciara a su vida como empresario para dedicarse a la vida militar, e hizo un juramento en el que protegería su tan amada bandera incluso con su propia vida. La gran hazaña que nos contaron fue que en el conflicto con Chile estaba asediado por el enemigo y luego de quedarse sin municiones y sin posibilidad de escapar, prefirió tirarse del Morro de Arica antes que entregar la bandera. Los cuadros de aquel momento son emblemáticos. Con el tiempo la historia se volvió poco creíble y difícil de corroborar. De hecho, no hay ninguna evidencia de que esto haya sucedido. ¿De verdad nos quieren hacer creer que también el caballo se sentía patriótico? ¡Que le pongan su estatua también! Con una gran determinación, tomó su amada bandera y se dirigió a la cima del Morro de Arica. Pero inmediatamente los soldados enemigos, al ver ello, empezaron a perseguirlo. Ugarte sabía que las opciones para salvar su bandera se le estaban acabando. Número 11. El Pípila. Juan José de los Reyes Martínez Amaro, más conocido como el Pípila, fue un insurgente de la independencia de México. Conocido por su papel clave en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, se dice que en medio de la acción bélica, Miguel Hidalgo le comunicó que la única forma de entrar sería quemando la puerta, por lo que el Pípila, con una pesada losa que utilizaría como escudo ante la lluvia de balas, se acercó con una antorcha y la encendió, haciendo así posible la entrada de los insurgentes. A pesar de esta historia, muchos historiadores coinciden en que el personaje en realidad no existió, sino que fue más bien una leyenda creada con el fin de construir un sentimiento de nacionalismo. Se piensa que el nombre del Pípila sería una metáfora para dar nombre y reconocimiento a todos aquellos insurgentes anónimos que permitieron la toma de la Alhóndiga de Granaditas, ya que no existe ningún registro histórico sobre él. Además, algunos expertos han analizado la escena y sostienen que no hubiese sido humanamente posible, debido, entre otras cosas, al peso y tamaño de la losa. Los historiadores aseguran que es un mito completamente infundado. Número 10. Fidel Castro. Y volvemos a la Revolución Cubana, probablemente el último gran momento del continente en el escenario mundial hasta la creación del reggaetón. Su primer líder, Fidel Castro, opuesto a lo que muchos piensan, no tenía una formación marxista ni comunista, ni su idea revolucionaria se basaba en la Unión Soviética. Él sabía lo que quería, sabía lo que decía, sabía cómo iba a tratar de cautivarte o cómo iba a cautivar al presidente o al primer ministro de un país en particular. De hecho, en 1959, el año de la revolución, el carismático político negaba ser comunista y durante meses buscó la manera de negociar con Estados Unidos. Fue después de que desconfiaran, le dieran la espalda y le hicieran desplantes que en 1962, luego de coquetear en más de un frente, se decidió por la izquierda. Esto le da un giro increíble a lo que conocíamos sobre él, ¿cierto? Dr. Castro, Senator Smathers of Florida says that you have many communists in your government. Is that so? And because Senator Smathers said it ought to be true, I don't think that. Número 9. Miguel Hidalgo. Conocido como el padre de la patria por su protagonismo durante el inicio de la independencia de México, existe más de una mentira histórica alrededor de él. En primer lugar, su apariencia física, ya que nunca fue pintado en vida, por lo que esa imagen que hemos visto en diversos libros de historia es una versión inventada. De hecho, existen versiones anteriores de su apariencia, que fue evolucionando hasta la que conocemos hoy en día. De mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos. Por otro lado, existieron diversos testigos que aseguraron que dentro del conocido Grito de Dolores, el padre Hidalgo incluyó a Fernando VII, el entonces rey de España, lo que indicaría que Miguel Hidalgo no estaba realmente a favor de la independencia. Así, distintos historiadores afirman que lo que buscaban en realidad era una nueva España autónoma, con un gobierno regional propio, para lo cual era indispensable que se conservara la legitimidad del gobierno, cuya cabeza era Fernando VII.
La patria nos llama a su defensa. ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines! Número 8. Simón Bolívar. El revisionismo histórico es una corriente de la historiografía que trata justamente de poner en duda todo lo afirmado. Si existen las fake news, imagina la historia, dicen. Esto en algunos casos va demasiado lejos y lo que nos contaron sobre Simón Bolívar es el más claro ejemplo. Con el afán de perfeccionarlo y convertirlo en un modelo revolucionario a medida del gobierno chavista, nos cambiaron la historia pintándolo como un marxista en una época en la que el propio Karl Marx lo describió como cobarde, brutal y miserable. La habilidad estratégica y el liderazgo militar de Bolívar fueron fundamentales para la liberación de gran parte de América del Sur del dominio español. Es tanto lo que nos engañaron sobre este personaje que hasta le reconstruyeron la cara e incluso le inventaron una causa de muerte un poquito más épica. El desgaste físico y emocional por tantos años de lucha y la desilusión por la desintegración de sus sueños políticos habían afectado su salud y el 17 de diciembre de 1830, antes de embarcarse, murió en Santa Marta, Colombia. Número 7. Pancho Villa. Pancho Villa es, junto con Emiliano Zapata, la cara más conocida de la Revolución Mexicana, y por ello su figura es objeto de respeto. Sin embargo, existen algunos aspectos de su vida y pasado que quizás no sean tan dignos. Nuestra causa sigue siendo el pueblo, ¿o no? Y repartir la tierra. Desde su pasado como bandido, que no es un secreto para nadie, hasta algunas de las atrocidades que cometió ya en épocas de la Revolución, Pancho Villa recolecta muchas más características de villano que de héroe. En septiembre del 2014, Raúl Herrera Márquez publicó el libro La sangre al río, donde muestra los estragos que se vivieron durante esa época, particularmente lo que sucedió con la familia Herrera, como resultado de la confrontación entre Maclovio Herrera y Villa. Luego de leer este libro, muchos de los defensores de Villa quedaron con menos argumentos para sus defensas. Villa operaba en El Paso financieramente para adquirir armas y municiones. Estaba involucrado en operaciones de falsificación y de contrabando, pero logró reunir una buena cantidad de efectivo. Número 6. Atahualpa. Atahualpa es otro personaje que ha sido víctima de las mentiras, y no estamos hablando de las de Francisco Pizarro. Para empezar, si bien es considerado el último inca soberano, nunca se coronó. Después de vencer a su hermano Huáscar en camino a su asunción en Cusco, se reunió con los colonialistas en Cajamarca. Fue ahí que Pizarro lo engañó y lo secuestró. Atahualpa entonces le ofreció llenar un cuarto entero de oro. A los turistas y alumnos les cuentan que cumplió con el pago. Sin embargo, esto no fue así y el desenlace llegó antes. Lo estrangularon con caballos. El Inca había enviado regalos a los españoles, incluidos algunos elaborados con oro. Esto aumentó la esperanza de Pizarro de encontrar grandes riquezas. Número 5. La Malinche. Su nombre ha sido utilizado por los mexicanos como sinónimo de traición a la patria. De hecho, la Real Academia Española define el malinchismo como un apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Y entonces los mexicanos seríamos esos hijos siempre buscando a un padre ausente, ¿no? Que nos dejó, y entonces de ahí vendrían todos nuestros complejos. Y es que la Malinche, conocida también como Doña Marina, tuvo un papel importante por ser la intérprete de los españoles durante la conquista. Pero la historia es mucho más compleja, ya que no se trata de una mujer que decidió traicionar a su pueblo, sino de una adolescente que fue entregada como esclava a modo de obsequio para apaciguar a los españoles. Incluso varios expertos sostienen que logró un entendimiento entre ambas culturas, sin el cual la conquista podría haber sido mucho más violenta. Cortés habló tan poco de ella en sus cartas de relación. La cita textual es esta. Dice: Marina, la que yo siempre conmigo he traído, porque ahí me la habían dado con 20 mujeres. Número 4. José de San Martín.
Y volvemos a los libertadores de América. Se cuenta que José de San Martín era un hombre fuerte y vigoroso que cruzó los Andes, pero la verdad es que estaba enfermo y la epopeya le resultó un verdadero martirio. La mentira más grande que rodea al general corresponde a su inspiración para definir los colores de la bandera de Perú. Supuestamente, luego de su desembarco en Paracas, se habría quedado dormido y visto unas aves rojas y blancas, lo que lo llevó a elegir los colores patrios. Pero eso es completamente falso. La historia es de un cuento de Abraham Valdelomar de 100 años después, y hoy, 100 años más tarde, es conocida como real. Al menos es una mentira bastante poética. San Martín es el prócer fundamental para la historia argentina y una pieza clave en la construcción de nuestra identidad como patria soberana y libre. Número 3. Los niños héroes. La hazaña de los niños héroes es reconocida por todos los mexicanos como motivo de orgullo y sacrificio por el país. Sin embargo, existen algunas inexactitudes dentro del relato que todos conocemos. Y de repente, el director del colegio militar les dice: ustedes no combaten, chicos, niños, ustedes no combaten. En primer lugar, los niños héroes no estaban solos defendiendo el castillo. Había todo un ejército de personas acompañándolos en la hazaña. Por otro lado, no eran realmente tan niños, ya que sus edades variaban entre los 13 y los 20 años. Finalmente, la hazaña de Scutia al lanzarse con la bandera para defenderla es probablemente una exageración, ya que no existe forma de comprobarla, aunque sí argumentos para refutarla, como la ubicación del asta del castillo en relación con la ubicación del cuerpo de Scutia, así como las heridas de su cuerpo. Del cadete Juan Scutia es poco lo que se sabe. Su bautismo está fechado el 1 de julio de 1827 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Número 2. Benito Juárez. Todo superhéroe tiene una gran historia de origen, y Benito Juárez no es la excepción. Todos hemos escuchado que cuando era joven se encontraba tocando la flauta cuando se le escapó una oveja, y preocupado por la reacción de su tío, huyó de casa. Pero nunca olvidó que algún día fue un pastorcito de origen indígena, y por eso quería que ante la ley todos los mexicanos fueran iguales. Pues la realidad es bastante menos salida de una fábula. Resulta que el joven Benito, lejos de estar orgulloso de sus raíces como se cree, estaba harto de la pobreza y decidió migrar a la ciudad buscando escalar. Aún peor, no existen siquiera registros de que el futuro presidente supiera tocar la flauta. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia. Para los enemigos, todo el peso de la ley. Hey, aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Cristóbal Colón. He aquí el rey de las mentiras, el mismísimo descubridor de América. Polémicas aparte, hay muy pocos aspectos en la vida de este señor que parecen veraces desde su lugar y día de nacimiento. Básicamente era un charlatán que intentó engañar a Isabel la Católica con mapas falsos. El 10% de las ganancias serán mías, y de ahora en adelante quiero que me nombren Cristóbal Colón, almirante de la mar Océana, y alto almirante de Castilla, virrey y gobernador de las Indias. Igual le dio su confianza y efectivamente llegó a América. Siento que hemos viajado como 2000 millas náuticas y no llegamos. Oh, solo hemos navegado como 1000. El viaje ha durado más de lo previsto. Donde habían llegado los europeos antes, porque no fue el primero. Tampoco llegó en 3 carabelas, ni existieron la Pinta ni la Niña. Y espera, porque viene lo peor. No llegó el 12 de octubre, sino días después. Así que esa fecha tan simbólica es puro cuento. Habrá que correr las ya tradicionales peleas en redes sociales algunos días después para respetar la verdad histórica. Colón siguió navegando, y el 28 de octubre, y basado en su mapa del siglo XV que no tomaba en cuenta para nada la existencia del continente americano, llegó a una gran isla. ¡Ajá! Ahí está Zipango. Pero eso no era Zipango, porque luego pensó que era China, y la llamó La Juana. Pero todos sabemos que ahí queda Cuba.
¿Cuál de estos datos no conocías? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.